Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a las películas de Peliculitas, que es un programa que, como el Guadiana, aparece cuando quiere y desaparece cuando quiere, ¿no? O sea, bienvenidos a este programa especial. Mis dos amiguitos, Carlos y Emilio, no están. Estoy yo solo para hablar de una película que tenía muchas ganas de hablar, que llevo pegándole la turra a mi mujer desde el sábado que la vi. A ella también le gustó mucho, pero a mí me encantó. Y como ya creo que se ha cansado de que le pegue tanto la turra, me he buscado a otra persona para pegarle la turra con la película. Y esa persona es ni más ni menos que Ángel Sala, que creo que también le gusta bastante la película. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues yo muy bien, y como te he dicho, ya emocionado con la peli Sí, porque me ha sí. sorprendido mucho, la verdad. Bueno, a mí también, es decir, te tengo que decir que ahora lo hablamos, pero me dejó bastante sorprendido. Y eso yo creo que en los tiempos que estamos a ratos un poco aburridos, es bueno. Es una buena señal para una película y más para una secuela. Claro, así a grandes rasgos, ¿tú qué opinas? Así, en pocas palabras. De la película, que Sí, a mí de me 28 parece años después. a mí que me parece una opción la que coge Alex Garland, y digo Alex Garland porque es muy importante para mí en esta Sí, película, Alex sí, Garland. Y Danny Boyle, de una secuela que se hizo hace 20 y pico años, no 28, pero 23, me parece que eran más o sí. menos, que se hizo el original. Uy, Es una forma de demostrar que se puede hacer secuelas con estilo, secuelas con personalidad, y siempre que tengan la capacidad de arriesgar. Lo grande de esta película de Danny Boyle es que arriesga. Y no le importa lo que puedan opinar los fans, la crítica y nadie. Es decir, va y hacen, bueno, juegan y hacen con muchas influencias y muchas licencias, lo que prácticamente les da la gana. Y eso me parece estupendo. es verdad que ahora luego lo comentaremos, pero hay muchas. Yo veo muchas cosas en esta película que no me esperaba ver, sobre todo algunos homenajes. No homenajes, pero Ujú. sí ciertas influencias de un cine que yo esperaba que. Yo no me esperaba que Danny Boyle iba a ir por algunos sitios que ha ido en esta película, relacionado con la aparición de algunos zombies y con algunas cosas de la trama que me ha sorprendido bastante. A mí la película me ha gustado un montón. O sea, me ha gustado mucho porque Ujú. ha pillado mucho por sorpresa. O sea, porque yo, claro, soy muy fan de 28 días después. Es una película que me gustó muchísimo en su día. 28 semanas después también me gusta mucho. Y tenía mucho miedo de ver por dónde iba a ir. Y ahora que la he visto, pues me parece una película muy sorprendente. Sobre todo sorprendente. Yo creo que me ha gustado tanto por la sorpresa que ha sido. Sí, Y sí, lo estoy que, contigo. sí, es verdad, es una película muy interesante porque es muy sorprendente y no la vi venir. Así que vamos a esperar un poquito, 28 años después. Vamos a esperar 28 años para hablar de 28 años después, que ni ellos lo han hecho, porque ellos tampoco han esperado 28 años para hacer No, la no han película. esperado 28. Yo tenía una teoría con un amigo que decíamos que 28 días se diría que me esperado 28 semanas después, luego 28 Sí. meses y ahora 28 años, pero no lo ha respetado Danny Boyle. Como Pasa que no si esperan respetó. 28 años, lo mismo hace un documental, porque tal como está el patio. Prefiero que haga esto a que, efectivamente, prefiero que haga esto a que haga otro Landon Millionaire, que yo no sé qué opinarás, pero, Sí. o No, sea, no, 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 no. Es la única película de Danny Boyle que no aguanto. La no, única, ¿eh? yo Es soy muy la fan, única pero que no esa aguanto. película no puedo con ella, es No súper puedo a con mis ella. flojas. Es una de mis malditas de los Oscars. Es decir, no, no, no puedo. No, en los últimos años hay muchas malditas de los Oscar, ¿eh? O Hay sea, muchas. Sí, hay sí, muchas, bueno. Uf, además de tela verdad. marinera. Tela marinera. Bueno, pues vamos a hacer un repaso a la saga. Nos vamos a ir al año 2002, cuando un señor, Danny Boyle, que venía de hacer Tumba Abierta, venía de hacer Trainspotting, yo creo que la película que marcó mi adolescencia y la de muchísima gente, venía de hacer una historia diferente, que es una peli que a mí me cae bastante simpática, y venía de hacer La Playa, que es una novela de Alex Garland. O sea, una novela que yo me la leí también, me gustó mucho, y la película yo creo que mucha gente no la defiende, pero yo la defiendo mucho, es una película que me cae muy simpática, y luego ya llegan Alex Garland y Danny Boyle y hacen en 2002, 28 días después. Yo no sé qué te parece a ti 28 días después, Ángel. Pues mira, 28 días después es una película que yo considero de las realmente influyentes e importantes en el panorama del cine fantástico de principios de los años 2000. Un género que se está revitalizando mucho en aquella época, que está abriendo puertas y que se está incluso haciendo más universal con toda la explosión del cine francés, del cine español.
Y en este caso es una película británica. Eso es lo primero importante para mí de 28 días después, que recupera un poco el fantástico británico y además que tiene un aire, no solo porque pasa en Londres, principalmente, sino porque tiene un aire de película de fantástico británico. Recuerda mucho por las texturas de John Wyndham, evidentemente de las películas apocalípticas o de las historias apocalípticas tipo El Día de los Trífidos, etcétera, etcétera. Sí, Eso ya me pareció, bueno, recuperar una tradición muy poco valorada, y sigue estando poco valorada, cuidado, el cine británico en todos los sentidos y el fantástico, exceptuando la Hammer también. sí, Y luego bueno, la capacidad de presentar el fantástico y el terror británico desde una postura formal que en ese momento era revolucionaria en todos los sentidos, es decir, apostar por un tipo de rodaje que utilizaba una tecnología, pues en ese momento recién incorporada, todo lo de grabar pues la acción pues con iPhone, bueno, con teléfonos, sí. con un dispositivo que no era ni siquiera casi profesional, y romper un poco también la idea del found footage para hacer una ficción realmente, es decir, no quería ser tampoco la bruja de Blair, o una nueva que en ese momento se llevaba mucho, y luego recuperar y modernizar la temática del zombie, que en ese Sí, momento, en el 2002, estaba muerta, estaba prácticamente muerta. Es decir, ya todo el mundo, claro, habla de los zombies, las zombie walls, todo el mundo está con los zombies, pero en el efectivamente, pero en 2002 aquella época no había mucho nadie zombie, es hablaba verdad, de ¿eh? zombies. Nada, precisamente en esa época se produce a casi en poco tiempo, una detrás de otra, una revitalización del género con 28 días después, Resident Evil, la primera película, Sí, y Dawn of the Dead, el remake de Zack Snyder después, que son películas que le ponen muy fuerte el tema zombie y lo conectan con las nuevas generaciones y consiguen conectarlo de una forma estupenda, es decir, que consiguen su objetivo, pero 28 días después es realmente una película que marca la evolución del lenguaje cinematográfico respecto al cine fantástico. Es decir, es una película que juega las bazas muy bien, también las juega temáticamente, utiliza muy bien el angst que se vivía tras el 11 de septiembre. Es una de esas películas que surgen del miedo producido, del miedo colectivo a la catástrofe colectiva, a la catástrofe y se nota mucho durante la general. película, se nota mucho, Se nota, y además como la teníamos tan cerca, pues se nota más, ¿no? efectivamente. Y eso lo traslada casi con un terror grabado casi, entre comillas, en directo, que funciona muy bien bueno, y produce un impacto. Yo recuerdo que fue un impacto tremendo en los cinéfilos, en los aficionados al género, y luego consigue un éxito comercial que sorprendió, porque no se esperaba tampoco de una propuesta de este tipo tuviese una repercusión tan fuerte en la taquilla, y no solo en Inglaterra, sino incluso en Estados Unidos, donde también fue un éxito, y aquí en España. Es decir, una película que recordemos que en aquel caso la distribuyó Fox, Sí. Century Fox, y que se lanza más con una gran campaña promocional. Bueno, yo creo que, ya repito, es una de las películas realmente decisivas en la historia del cine de terror o el cine fantástico contemporáneo. Un terror muy mediatizado por la ciencia ficción, por el paisaje apocalíptico, y que es uno de los ejemplos de paisaje apocalíptico, en este caso de Londres y de toda la zona británica, que mejor lo aprovecha, que mejor define con 4 pinceladas, sin necesidad de demasiados ni efectos especiales, ni decorados, ni efectos Efectivamente. digitales, lo que es un aftermath apocalíptico. Yo creo que se ha quedado como un clásico Sí, de esos despertares apocalípticos, en este caso literal, porque Cillian Murphy despierta de un hospital y se encuentra pues todo aquello, ¿no? Solitario, sin nadie en ese paseo fantasmal por Londres, que es maravilloso. es Que una bueno, escena que maravilloso me no, es parece, vamos, aterrador, pero que a los que nos gusta esto es maravilloso. Es pero decir, es increíble lo bien hecha que está, lo bien rodado que está y el miedo que da. O sea, y cómo después de esa escena viene una escena que a mí me da muchísimo miedo, que es la de la iglesia. Cuando sí, entra a la iglesia y da ese plano general de todos los bancos y de repente se ven a dos que están de pie mirándolo, me da muchísimo miedo cuando aparece cuando muchísimo. aparece el cura, eso es mortal. O sea, digamos que tiene una forma de hacer terror solo con la imagen, casi sin atacar. O sea, solo ver al cura atacando ya da miedo, pero lo de antes, ver esas dos imágenes paradas, ya acojona muchísimo. O sea, es una película que sabe hacer otro tipo de terror, más allá del susto. Sí, sí, no, Danny Boyle no cae en el jump scare
digamos, clásico, sino que investiga con los movimientos de cámara e investiga también Sí, con la tecnología que utiliza y con el montaje incluso el forma de terror. Esos movimientos tan rápidos. Bueno, claro, se dijo que aquí los zombies son los infectados, porque realmente tenemos que hablar más de infectados que de zombies, que eso sí. también es una novedad, Y que va a ser muy le limitado. molesta bastante que le digan zombies a los infectados Es de su que realmente no película. son zombies. Es decir, técnicamente no son zombies, pero sí que juega un poco a ser zombies. Pero claro, son gente que corre muchísimo. Es decir, que parece sacados del equipo olímpico de Inglaterra, ¿no? Entonces, eso ya pone muy nervioso porque tienes una capacidad de escapatoria mínima ante esas hordas que corren y que te pueden alcanzar y te rodear sin problemas. Pero los movimientos, esos abrir de ojos, si me veo Sí, un abrir de ojos de un tipo que está tumbado en esa iglesia, sí, yo me morí de miedo en esa escena. Es decir, además es muy significativa como un poco la ruptura con el viejo cine británico gótico, que tenía mucho de ver la sí, iglesia, la relación. Aquí ya no hay la salvación como había en las películas Hammer de la iglesia, de lo sagrado, de lo confesional. Aquí no vale, es un nihilismo puro. Aquí del problema es más, los zombies se refugian en la iglesia. Y los zombies, sí, y esa gente figura que ha muerto o que se ha transformado buscando un refugio que no ha funcionado, ¿no? Y que es efectivamente. precisamente el refugio que antes era ese refugio de lo sagrado, de que podía luchar contra el mal. Aquí el mal no tiene ese lado místico religioso y no bueno, simplemente estamos ante una infección cruel, sin discriminación alguna, que produce una violencia, porque en el fondo luego vamos sabiendo que es una especie de rabia, Sí. de virus de la rabia, produce una violencia que ni siquiera ya es solo canibalismo como en los zombies tradicionales, sino que es para sobrevivir, sino que es violencia destructiva. Es una tendencia al asesinato más atroz Efectivamente, no va solo de de los restos alimentarse, humanos. no solo se alimentan, sino que destruyen completamente todo lo que Destruyen. se encuentran, sí que es verdad. Entonces bueno, es muy Alex Garland eso también, es decir, Sí, ese sentido de la violencia. Pero claro, en el 2002 al que conocíamos era Danny Boyle. Alex Garland era este chico que hace, bueno, que pues, está ahí al lado, ¿no? Pero ahora es la diferencia con los días de hoy que Alex Garland en los últimos años casi ha sido más famoso que Danny Boyle, ¿no? Entonces, efectivamente. bueno, ha cogido una fuerza tremenda. Pero en aquel momento, claro, Alex Garland pues no era tan famoso, tan conocido, sí que era novelista y era un tipo que había hecho muchas cosas, no era un novato, pero el que tenía ya gracias a Trainspotting, evidentemente, que es una película que estoy de acuerdo contigo, es otra película decisiva, Sí, sobre todo para el relanzamiento ahí, no del cine de terror británico, sino del cine británico en general. Es una película que sí, además de resucita verdad. al cine británico. Lo saca de esas películas de postal, de época, de James Ivory, que habían De sido campiña inglesa, sí, 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 sí. la típica película inglesa de toda la vida, Sí, ¿no? La sí, de que James nosotros de Ivory, vaya que jóvenes, sí. tú porque eres más joven, pero yo de mi adolescencia y de mis años más jóvenes, la película esa la identificábamos, aparte de los clásicos, evidentemente, que eran más variados, pero la película moderna inglesa era James Ivory, ¿no? Habitación con vistas. Howard Shore, que creo que es la película más británica de la historia en ese sentido, ¿no? Bueno, y que al final se convirtió un poco ya es una palabra que no existía entonces, pero que existía, era un poco ya meme, ¿no? La película Sí, de vestido perfecta, de dirección artística maravillosa, pero que ya era siempre lo mismo, ¿no? Es decir, ya te claro, cansaba. Y Trainspotting rompe claro. tremendamente con Pero este cine además británico. lo destroza, cambia completamente la estampa con la historia de un tío que se mete en un váter a buscar un pico de caballo que Totalmente. se lo ha metido dentro. O sea, Bueno, porque rompe con lo eso que es cambia toda la la imagen del cine Inglaterra del británico momento. completamente. Inglaterra siempre ha tenido ese lado que no ha querido enseñar, que era prácticamente el real, el cotidiano, mucho más sucio, mucho más brutal que el que presentaba más o menos en ciertas representaciones artísticas, entre es el cine, que es esa Inglaterra de alta sociedad, también muy hipócrita, también en algunos momentos muy perversa, pero que tenía una formulación estética era exquisita, ¿no? Entonces, bueno, Sí, Trainspotting lo rompe con esa Inglaterra contemporánea, urbana,
con una juventud absolutamente nihilista y descreída, que en el fondo son los que se convierten en zombies en 28 o en infectados en los 28 días después. Sí, un poco sí. Los de 28 días después son los de Trainspotting, ¿eh? Es decir, Sí. Además, te digo una cosa, prefiero que se hayan convertido en zombies en 28 días después que lo que se acaban convirtiendo en Trainspotting 2, que son como señores de 50 años que están amargados con la vida, que algunos no han cambiado nada, o sea, y los que han cambiado se han vuelto unos británicos aburridos. O sea, británicos aburridos, que es un concepto también peligroso. Sí, vaya. Pues mira, ahora que has sacado a Alex Garland tiene una de las películas que lo ato con esta película por la imagen de la iglesia que te decía. En Men, Alex Garland empieza con el, bueno, se puede decir, con el suicidio del novio de la chica que cae del piso de arriba, y es una imagen que a mí me provoca una tristeza profunda. O sea, y al mismo tiempo me da miedo ver esa imagen. Luego toda la película me da bastante mal rollo, pero esa imagen se me quedó grabada, que es algo que consigue también en esta película. Bueno, es que a mí Men es una película mucho más importante de lo que se ha considerado. Es una además de verdad. Muy interesante, que además en ese caso Men rompía lo que había hecho Alex Garland, que estaba más identificado con la ciencia ficción y con la tecnología, etcétera. Ex Machina, Aniquilación. Está muy chula esa película. A mí me encanta, a mí me parece una maravilla. Pero ahí rompía y además conectaba con el pasado del género británico. Es decir, intentaba hacer utilizar o reutilizar el paisaje del cine británico clásico de horror. Y esa escena que dices tú del suicidio del principio, a mí me recuerda un poco también a la escena de la caída del niño de Anticristo, de Lars von Trier. También. Tiene un poco ese punto, y tiene ese punto también nihilista toda la película. Y además es una película también que cuando hablemos de 28 años después, a mí me parece que tiene muchos puntos de conexión. Pues mira, vamos a ir avanzando. Nos vamos al año 2007 y el director español Juan Carlos Fresnadillo dirige 28 semanas después. Y continúa la historia 28 semanas después. ¿Qué ha ocurrido? Y empezamos con una película que a mí el arranque de esta película, que el anterior era un arranque donde veíamos Londres deshabitado, el arranque de esta película también me parece muy descorazonador y también me parece muy triste, pero también tiene un ritmazo increíble. No sé qué opinas de solo del arranque. Ahora entramos con la película. El arranque de 28 semanas después es espléndido. Es decir, además es lo que traslada la angustia del principio de la original a lo íntimo, ¿no? Al seno de la familia británica deconstruida, una familia británica falsa, hipócrita, que en el fondo se parece muy unida y no lo está, y donde se ve el egoísmo, en este caso el egoísmo más claramente del pater familias, que la sociedad británica siempre ha sido muy importante, y es la descomposición total de esa unidad familiar británica que está podrida, ¿no? Y había podrida antes de la infección, y que la infección saca su peor cara. Y luego, cómo está planificado toda esa escena del inicio es extraordinaria. Es uno de los mejores inicios en una película de terror de su momento. Curiosamente, es un inicio que recuerda mucho al inicio de 28 años después. De cierta manera. Tiene eso también está la familia, también está la iglesia, es decir, también está la campiña, es decir, hay muchas cosas comunes, ¿no? Pero bueno. Qué ganas tengo de llegar a 28 años. Nos vamos a saltar rápido 28 semanas porque tengo muchas ganas de llegar a 28 años. Porque es verdad lo que dices tú, el arranque de esa película, de verdad, se parece mucho al arranque de 28 años después, que tiene un arranque también brillante. Hace poco, esta misma semana, leía, creo que fue a Javi Parra, que decía en Letterboxd, puso que no imaginaba que una película que empieza con los Teletubbies iba a tener tal cantidad de pollas tan grandes. O sea, como se ve de 28 años. No, sí, es bastante sorprendente, pero bueno. Sí, eso es muy tampoco es raro en el cine de Danny Boyle. Es decir, en general. Sí, es verdad. Eso es verdad. Bueno, siempre el pudor por el cuerpo humano no es uno de sus problemas. No, es verdad que no se corta un pelo. Es verdad. Bueno, pues 28 semanas después continúa la historia que creo no, 28 años se han saltado a la torera completamente, pero que me parece que 28 semanas tenía cosas muy, muy chulas, tenía ideas chulísimas. Y el desarrollo de la película en ese Londres era mucho más salvaje, cambiaba un poco el terror por la acción. O sea, era una película que estaba muy chula, a mí me gustaba mucho. No sé por qué, en cierta manera, Danny Boyle se la ha saltado en esta última película.
Bueno, yo creo que es una película que está quedando como fuera del canon, ¿no? Es Sí, decir, es una película que queda fuera del canon. La película propone una sociedad posapocalíptica porque parece que se ha controlado el virus, parece que muy distópica, en sí, algunos casos me recordaba un poco a la Tierra de los Muertos Vivientes de Romero, aquella ciudad aislada que está gobernada por Dennis Hopper y con unas reglas muy estrictas, ¿no? sí. Eh, Muy buena esa y que, película. bueno, utiliza esa sociedad militarizada, que era algo que viene ya de la primera película también, el poder de que una tragedia o un hecho como este produce que uno de los primeros beneficiarios es el ejército, no las sociedades pues, militarizadas de corte fascista, pues que surgen, ¿no? Para controlar a los supervivientes y a lo que ha quedado de la civilización, digamos. Y luego tiene ese punto de tratamiento de la familia, que a mí es donde quizá la película, de ese problema familiar, de esa descomposición de la familia de Robert Carlyle con sus hijos, y luego, que ahí quizás donde la película tiene unos deus ex machina un poco exagerados, ¿no? La aparición de la madre otra Sí, un poquito vez, sí. la aparición final del padre Sí. ahí en el En el metro, metro, que sí. sí que es una escena espléndida a nivel de terror, es una escena que da muchísimo miedo, pero tiene que salir otra vez Robert Carlyle, que da un poco, después de todo lo que ha pasado, como vaya por Dios, ¿no? Bueno, un poco de suspensión de la credibilidad un poco bestia, Sí, digamos. te lo tienes que querer creer. Te lo tienes que querer creer un poco, sí que es verdad. Sí, igual que lo de la Pero bueno, madre. Sí, Fresnadillo y en este caso Enrique López Laviña, que está como guionista también, sí, vaya. pues yo creo que querían jugar a una figura del pater terrible, ¿no? Una alegoría bastante obvia también, pero bastante directa de lo que es el padre terrible, el padre monstruoso, y Sí, juegan a ello, ¿no? Y también hay una muy interesante visión del aftermath apocalíptico, todos esos paseos de los chavales de Mayen Potts y el hermano por las zonas residenciales de Londres devastadas. Toda escena muy bonita, a mí me parece preciosa, del gas, del ataque del gas, con aquella niebla una escena letal, que me parece muy increíble. interesante. Es decir, que Sí, tenía puntos de puesta en escena realmente brillantes y que demuestran lo buen director que es Juan Carlos Fresnadillo y lo poco que lo hemos aprovechado. sí, sí, además de Es verdad. uno de esa gente que antes he dicho que si 28 días después era una respuesta del cine británico, como había habido la respuesta del cine francés o el español en la época de los 2000, en esa época uno de los grandes promesas del cine español de género fue Juan Carlos Fresnadillo, que tiene una película estupenda que es Intacto, Esa que película me tampoco, encanta. exacto, Debutó y con esa tampoco fue película y es una película que me vuelve loquísimo. Tampoco fue un gran éxito, curiosamente, ¿No? pero era una de mis películas españolas de los 2000 favoritas y que siempre tenía la semilla, la espina clavada porque no la pudimos pasar en Sitges por cuestión de Pero timings. pasasteis Intruders. Intruders Sí, sí que la vi en Intruder, Sitges. sí. Entonces, una película también muy conectada con Inglaterra, curiosamente. Sí, Pero Juan Carlos Frenadillo, que demuestra en 28 años, 28 semanas después, lo potente que es a nivel de puesta en escena, de un director que estaba muy bien, ¿no? Y en eso la película funciona muy bien. Sí que es verdad que queda un poco claro, la forma está rodada, que ya desaparece un poco el tema de la utilización sí, de la grabación a través de dispositivos móviles, etcétera, es diferente. Es una película que tiene más formulación clásica a nivel de puesta en escena, sí. pero es una película que está muy bien, es una buena película de terror y en su momento eso es diferente a lo que ahora podemos pensar, porque claro, queda un poco fuera como... Yo no la voy a dejar fuera del canon, pero sí que parece que la han No, yo dejado tampoco. fuera del canon, ¿eh? Es decir, lo que pasa en 28 semanas después, pues no es que no tenga que ver con lo que va a pasar después, porque puede ser, es decir, tampoco es que termine bien, entonces tampoco No, crea tampoco termina muy bien. no, entonces puede haber una evolución a lo que luego vimos después, ¿no? Sí, En la tercera película. Pero bueno, me parece una muy buena secuela y una película que siempre ha estado un poco como, no sé, en un plano B, ¿no? Nunca ha sido bien considerada, quizá por la desvinculación de Boyle y de Garland en la misma, ¿no? Que pero es una aparecían como película productores ejecutivos, es decir. que la gente tampoco, al público, es una película que de momento gustó mucho, pero la gente la ha ido olvidando. Yo creo que es una película que tampoco la gente la dio tan en cuenta como 28 días después. Siento que No, es una película que no me gusta la, muchísimo.
No, la película se olvidó rápido. Y eso que no funcionó mal, no Sí, fue funcionó una bastante película, bien. fue una película que funcionó bastante bien, pero sí que es verdad que ya antes de conocer el desarrollo del proyecto de la nueva trilogía, porque en teoría es una trilogía esto que estamos ahora Sí, viendo, se había olvidado. Es una película que estaba muy olvidada. Se está hablando de 28 semanas después otra vez ahora. sí, Realmente, es decir, porque la gente la está recuperando como ha recuperado la primera, ¿no? Pero es sí. igual que la primera estuvo siempre en boca de la gente, la segunda no. Quizá también porque alrededor de la primera se creó el mito también o el prestigio de Alex Garland, aparte del de Danny Boyle. Y a Danny Boyle además ganó el Oscar y se convirtió en un director de referencia. Y porque también estaba Cillian Murphy, que se ha convertido en un actor de culto, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, la primera pues ha tenido esos elementos. De hecho, uno de los temas que más ha desilusionado a la gente es que en la nueva no salga Cillian Murphy, que todo el mundo esperaba que alguna aparición, hasta tienen como especie de deseo extraño, medio erótico, de que el zombie aquel del campo, es Sí, decir, Cillian pero no Murphy, era. ¿no? No, el mismo Danny Boyle ha dicho que no es. O sea, No, no, pero luego, no. si quieres, cuando lleguemos a la zona spoilers, que tengo reservada una zona spoilers al final, comentaremos algunas cosas que ya ha dicho Danny Boyle con respecto a la segunda película y a la tercera película. O sea, Sí, y puede ser que Cillian Murphy a lo mejor esté como algo más que productor, porque no nos olvidemos que Cillian Murphy es productor de la tercera parte de sí, 28 sí, años, es productor, 28 es productor. años después. O sea, Sí, sí. pero eso, lo dicho, 28 semanas después me parece una película muy olvidada. Lo que dices tú, 28 días después es la película que descubrió a todos. Ya conocíamos a Danny Boy, pero sí nos descubrió a Les Garland, nos descubrió a Cillian Murphy. Y ahora con todo esto, nos vamos a 23 años después de todo aquello, a 28 años después. O sea, han pasado 28 años de la catástrofe, de los monos de la ira, y nos encontramos con una Inglaterra, con una Escocia, una isla de Escocia donde viven unos supervivientes que solo pueden llegar, esto no se puede considerar spoiler, solo pueden llegar a la civilización a través de una carretera que surge cuando baja la marea. Y tienen el Exacto. tiempo de ir allí y volver hasta que sube la marea. Y nos encontramos con una historia de un padre y un hijo y una madre y un señor que vive allí en tierra firme, que es el personaje de Ralph Fiennes, que se puede comentar porque me parece un personajazo. Ralph Fiennes está increíble en las últimas películas que hace. Y es una historia, yo creo, más familiar. Si 28 semanas después ya tenía mucho de familiar, esta película me parece muy familiar y otro de los eventos por los que me sorprendió es por lo conmovedora que es en algunos momentos. No sé qué opinas tú de ese aspecto, pero me parece una historia muy interesante de padres e hijos y de coming of age. Coming of age, sobre todo en la personaje del adolescente. A mí sí, a mí desde dejando la primera escena de prólogo, que a partir de la aparición del personaje del Aaron Scott, ¿cómo se llama? Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson y Jodie Comer en esa Sí, relación padre, madre, hijo tan peculiar, con las peculiaridades de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, que creo, y donde destaca precisamente el actor, el chaval que hace de niño, efectivamente. bueno, que es increíble. Y es una historia familiar muy diferente a la que planteaba Fresnadillo Sí, muy en diferente, muy 28 diferente. años después, semanas después. Aquí es una familia aparentemente mucho más unida, digo aparentemente, luego ya Sí, empiezan las grietas aparentemente, sí. también. Y a mí todo ese comienzo de la película, que por cuestiones además vi primero porque nos pasaron los 28 primeros minutos en un acto antes que ver la película entera también, y se me han quedado muy grabados. Me viene a la cabeza que ahí sí que Danny Boyle vuelve a conectar con el imaginario del cine británico de género. Veo un planteamiento y luego la película me lo confirma, de un folk horror Sí, contemporáneo, un folk sí, horror. Esa comunidad me recuerda mucho a la de Wicker Man, sí, a mí en cierta también. Sí, manera. sí, Es sí, sí, decir, sí, 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 puede sí. desarrollar ahí una especie de espiritualidad mutante posapocalíptica bastante inquietante. Me gusta mucho también la musicalidad, porque ese montaje con la canción esta de Boots, y que conecta además con una parte muy, muy precisa de la historia inglesa, que es la de Shakespeare y Enrique IV, Sí, con la película de Laurence Olivier. Me parece una especie de recuperación de un folk horror, ¿no? Un folk horror británico
que luego se verá en la película Efectivamente. bastante incluso confirmado. Entonces, todo ese inicio me parece muy brillante, muy potente. Además, la expansión del universo del propio 28 de las dos primeras películas, con nuevas clases que se van planteando de zombies en ese inicio, ¿no? O de infectados. Es decir, vemos que es un universo que no se ha parado, no se ha detenido, sino que ha evolucionado. Eso me parece ya hace la película muy interesante, en Sí, el sentido de los, digamos, antagonistas o el peligro ha evolucionado. El paso a esa zona, digamos, continental, aunque sea en Escocia, pero donde la naturaleza ha dominado, vemos esos rebaños de ciervos enormes, esa exuberante masa vegetal, que es algo que también es muy contemporáneo, es decir, un apocalipsis o una extinción masiva de la raza humana no tiene que implicar la de las demás especies ni tampoco efectivamente. sino que al revés, que a lo mejor proliferarían, y eso es una idea a no estar presente el factor humano. Incluso, bueno, hemos visto que en zonas devastadas por la radioactividad como Chernóbil crece una naturaleza exuberante, evidentemente radiactiva y muchas veces Claro. mutante, pero crece. Entonces ese paisaje me parece muy acertado. Y luego me gusta mucho el montaje este que tiene, casi musical, ¿no? Que me resulta inquietante hasta que el punto que te digo que llevo días con la cabeza con ese boots, boots. Sí, sí, Esa sí, 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 canción y sí, te ese pone montaje que me enfermo. parece obsesivo Sí, y que te mete en la cabeza y que además retoma algo muy interesante que en estos días, curiosamente, está muy de actualidad, que es ese militarismo y esa educación represiva propiamente británica que Dani Boyle yo creo que quiere. También se ven algunos momentos de los que les enseñan a los chavales en las clases, allí en sí, ese pueblo, que yo creo que lo quiero remarcar. Y es el primer ministro británico, este señor que ahora gobierna de gafas, el streamer, precisamente dijo una frase refiriendo a una posible intervención de los británicos en Ucrania, que a lo mejor ha llegado el momento de poner las botas otra vez en otros territorios. Es decir, que hacía referencia a boots, a esa expresión británica, que es muy imperialista, muy de la época del colonialismo británico. Y yo creo que es algo que vuelve que ahí David Boyle quiere un poco poner en marcha como uno de los peores estigmas del ser, del hecho de ser británico, ¿no? Ese militarismo intervencionista, colonialista o imperialista que está en el sustrato del Reino Unido. de hecho, yo creo que eso que estás diciendo del militarismo y tal, Danny Boyle ya le atacó mucho, ya atacó de alguna manera a los militares también en la primera película. O sea, Sí, 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 sí. muchísimo, además exageradísimo. O sea, Sí, toda la sí, parte final bueno, de la película, los zombies casi quedan a un lado y los verdaderos enemigos son los militares. O sea, sí, sí, no, eso está claro. La primera era, bueno, una catástrofe como esta implica sacar lo peor del ser humano y lo peor de la sociedad británica, pues obviamente sea eso también. Ese militarismo colonialista que existe, ha existido y siempre existirá. Es decir, y bueno, el remedio en estos casos es peor que la enfermedad siempre. Es sí, decir, cuando le das el papel de salvador a gente que lleva una metralleta en la mano efectivamente. un rifle de asalto, recemos. Es decir, no sé si ya no podemos rezar algo, pero no sé si prefiero los zombies o los infectados que a los militares venidos arriba y encima con ansias de salvadores, ¿no? Es decir, Sí, que es lo peor que puede pasar. Lo hemos visto en todas las guerras modernas. Al final, los salvadores con metralleta en mano suelen ser más peligrosos que el peligro que que van a eliminan. Y en exterminar, este caso, sí, en este efectivamente. caso se ve bastante claro. Es decir, no, incluso en la película más adelante estos militares con los que se encuentra el chaval y la madre, ¿no? Sí, Los que vienen de la parte norte de Europa y que parece pertenecer a la OTAN, ¿no? Lo dicen sí, claramente, además, sí. porque Inglaterra ha quedado aislada, ¿no? Como una cuarentena. Y figura que la vida más o menos normal sigue en el resto del mundo, es decir, no se ha eliminado el peligro.
pero tampoco estos chicos que aparecen de la OTAN son muy majos. Es decir, No, no, no sé. son muy Alex Garland tipo Warfare, ¿no? Sí, muy Warfare, sí. O un Sí, poco Jesse Plemons en Civil War. O en sea, el Civil War, sí. otra de las En cosas esto más Alex aterradoras que Garland, te puedes tirar en la cara. los militares o los estamentos militares a Alex Garland parece que no le gustan demasiado tampoco. No me gustan demasiado, ¿no? Y los pinta bastante terroríficos. No sé, ¿te has caído un segundo? Porque no te veo. A ver. Ángel, ¿me oyes? Se ha caído Ángel. Ángel, ¿me oyes? Creo que Ángel se ha caído. Carlos, si estás viendo esto, te necesito. No sé si Ángel me está viendo o no. Estábamos hablando de lo buenísima que es 28 años después. Estábamos hablando de militarismo, de Alex Garland. Estamos hablando de cómo lo enfoca, que creo que es como el verdadero villano de sus películas. Se ha caído Ángel. Se ha caído Ángel. Esperemos que pueda volver. Vamos a ver si conseguimos que vuelva. Si no, voy a rellenar minutos, ¿no? Cosa que se me da bastante bien. Eh, Creo que Ángel, a ver si consigo que vuelva. No sé si Carlos, te sigo diciendo que si me estás viendo, por favor, sálvame, ¿vale? O sea, eh, creo que Ángel se ha ido. No sé si volverá. Espero que vuelva porque estábamos invitados a una conversación bastante chula. Estábamos entrando en 28 años después. Estábamos entrando en el universo que crea Danny Boyle y Alex Garland nuevamente después de la película de 2002. Y creo que se nos está perdiendo un gran programa, ¿no? O sea, una gran conversación sobre esta película, ¿no? Me sale súper mal que Ángel se haya caído porque nos quedaba mucho por hablar. Y además irnos a la zona de territorio spoilers que me apetece bastante tratar porque hay cosas muy jugosas que no me gustaría comentar sin él, pero que tiene mucho que ver con lo que será la segunda parte. Mira, ya está aquí Ángel. Ya está aquí Ángel. Estaba Hola. rellenando Ángel Sí, es tiempo, que sabes estaba qué pasa rellenando que yo solo aquí hablando como los locos. Estaba sí, ¿sabes rellenando. qué pasa? Que me están llamando, como lo hago por el teléfono, y Ah, entra la llamada y produce algún problema. sí, se ha quedado en negro y no te oía. Era lo único Sí, eso. vale. Bueno, lo podemos retomar, ¿no? Sí, estábamos con el militarismo de Alex Garland, pero ya si quieres volvemos a la película. Yo creo que la película tiene dos tiempos narrativos muy diferentes. Uno va a toda castaña, que es la parte del hijo con Aaron Sí, Taylor sí. Johnson, y luego la parte con la madre, que es la parte que yo creo que más conmovedora y la más cercana, ¿no? Digamos, las dos son muy cercanas porque las dos representan la imagen que el hijo tiene de cada uno de ellos, y luego la parte de la madre, la que me hizo llorar, sinceramente, la que me hizo llorar al final. Pero muy. No sé qué opinas de esos dos tiempos narrativos que tiene la película, porque la primera parte va toda castaña. Sí, sí, bueno, la película está formulada para que veamos un poco una familia a través de dos capítulos, padre-madre, la relación del chaval, que es el verdadero protagonista de la película, con su padre y su madre, que son una familia que está debilitada por la enfermedad, primero, de la Sí, madre, y porque, claro, el padre ya, pues evidentemente tiene sus aventuras, sus cosas, y bueno, se va alejando un poco de lo que es el núcleo familiar, pero al mismo tiempo está muy unido porque tiene un verdadero sentimiento de padre y es aparte de sus problemas que le produce la relación con su madre por la enfermedad, es un buen padre, es decir, es un tipo sí, que bueno, hombre. ejerce bien eso de padre dentro de esa sociedad y ese círculo que se ha creado también de una sociedad, pues en el fondo también bastante militarista y bastante ritual, ¿no? Entonces, esta primera parte que a mí me parece espléndida, esos primeros Sí, 30 minutos, donde además, como decíamos, Dani Boles aprovecha para definir o para explicar el universo donde se va a mover la película, ¿no? Para dejar sí, un poco las claves del lore de la película, que ya vemos que va a ser un poquito diferente al de las dos películas anteriores.
con esos zombies que se arrastran, obesos, que son Oh, realmente aterradores. Yo ahí me tuve que sí. tapar en una escena cuando está comiendo cierta Da un poquito cosa. de asco, sí es verdad. Mucho asco. Yo que Mucho soy muy asco. sensible a esas cosas, lo pasé fatal. Y ese quizá el momento que peor pasé de la película, te lo digo verdad. Y luego la aparición de esos otro tipos de zombies, los alfa, que Los son alfa. una especie de mutación del virus que hace que son casi indestructibles y una fuerza atroz y como líderes, ¿no? Ahí volvemos un poco al folk horror y vemos esas Sí, imágenes un poco entre la propia, digamos, tribu de los infectados que se relacionan como una tribu primitiva, ¿no? Es decir, vemos que va a haber, hay una regresión casi a lo primitivo, que es muy sí. interesante. Más vemos ahí pues también la escena esta de la casa abandonada con aquel tipo colgado, que es una escena aterradora. Sí, además de verdad. Eh, Sí, Todos retos de iniciación del chaval, ¿no? Donde el chico va viendo cómo es el mundo donde ha nacido, donde el mundo que realmente va a conocer, que no solo ha y que no conocido había él. visto y se lo encuentra de golpe. O sea, Exactamente, que bueno, a lo que se enfrenta. Y luego sí hay una segunda parte que es la relación con la madre, bueno, y la idea está de encontrar la cura para la madre, donde vemos también un poco la madurez, la evolución del chico, ¿no? Que se atreve ya a un poco a controlar el entorno donde está inmerso, y luego esa relación con la madre y ese tema de la enfermedad, de la muerte digna, de todo eso sí, que sorprende, que no sabemos que va a surgir, pero sí, en un mundo donde la muerte está relacionado con la agresividad, con la violencia, el plantear ese tipo de muerte más relacionada con la paz, con la paz interior y con eso me. digamos, una cierta espiritualidad, pues sorprende, ¿no? Sí, Y es bastante acertado a mí el contraste, ¿no? En medio de las dos partes, yo creo que hay la mejor escena sí, para mí, casi del año. Si me pones solo por encima un poquito alguna escena de Sinners, de los pecadores, para mí es la mejor escena del año, que es la de el alfa persiguiendo al padre e hijo sí. mientras sube la marea, con la música de Reinhold de Wagner de fondo, los cuervos aquellos que controla Es una el, escena que el, te el quedas de culo. alfa. Y además esa música la empleó Werner Herzog en la llegada de Jonathan Harker al castillo de Drácula en Nosferatu, lo cual me llenó a mí Qué película también. sí, me llenó a Un mí película. digo, sí, no pude preguntarle porque esa escena no la había visto en el momento que estuve con él, a Danny Boyle, si es una referencia al Nosferatu de Herzog, porque entonces lo amo profundamente. Si le gusta el Nosferatu de Herzog, es ya una persona que está en mi altar Efectivamente, un Nosferatu que no se menciona casi ni ahora cuando se estrenó el de Robert Eggers, y ahí me parece no, un Nosferatu increíble. O sea, esa es una película obra maestra donde se increíble. encuentre. Pero esa escena Sí. que, digamos, divide las dos partes, en cierta manera, me parece una de las mejores secuencias del año. Es decir, Pues mira, te tal vas como a está reír, pero montada. mientras lo decías, Rafael Ford nos ha dicho ahora mismo, la escena de la vuelta de los dos de noche es de las más bonitas que he visto en tiempo. Qué bien Increíble, mete la contenido de la noche casi de Disney con el terror del alfa persiguiéndolos. O sea, increíble. Y además con un sentido de fantástico único. Es sí. decir, es una escena donde la película se eleva en el género fantástico. Es una de las mejores escenas de género fantástico de los últimos años para mí. Es decir, es Sí, es una escena de esas escenas increíble. que yo, cuando la película la tenga en Blu-ray, la voy a repetir 18 veces. Además Es de decir, verdad, porque hay me dos encanta, películas que me van a caer, encanta no, hay eso. tres películas que van a caer en breve en Blu-ray, esta cuando salga. Sinners, en cuanto salga me la compro. Sí, Y sí, Nosferatu de Eggers, en cuanto salga va a caer de cabeza. O sí, sea, sí. Y yo Nosferatu la tengo y las otras dos, vamos, Sinners por- es mi película casi favorita del año. porque es lo que decías Eh, tú. En Sinners hay una escena, por ejemplo, de una de muchas, la de los vampiros irlandeses cantando sí, toda esta canción irlandesa, me parece una escena, o sea, de esa es quitarse la el escena que sombrero. digo que es casi mejor que esta, está casi o estará al mismo nivel. Esa es la escena que a mí en Sinners Uf, es que me esa escena me saca puso los pelos de punta. O sea, absolutamente. Porque son momentos en que una película demuestra que va por el lado arriesgado, que no va sí, al tópico, que no va al cliché.
porque estamos hartos del cine, los que nos gusta el cine de género, que nos lo tragamos todo y al final hasta nos gusta el cliché, pero que bueno, claro que todo lo mismo, que varía un poquito, que ahora está cuando se mejor sabe. hecho, peor hecho, diferente hecho, pero que todo lo mismo. Te puede Sí, gustar mucho Destino Final, que está bien, pero, sí, pero no es muy diferente a los destinos finales anteriores. Sin embargo, esta película en este momento toma una dimensión que es que, bueno, y en todo lo que estamos hablando, en el caso de 28 años después, esa división entre la historia del padre, el hijo y la madre del hijo, esa escena del medio y todo lo que viene después, ¿no? Todo lo del sí. templo de los huesos, de la aparición de Ralph Uf, Fiennes, esa ese, aparición increíble. hombre, es Kurch, es el corazón de las Sí, tinieblas, vaya, vaya. de una forma muy especial y muy rompedora, porque tampoco es el Kurtz que esperamos, tampoco es No, el mira, personaje. otra cosa que me sorprendió de la película, además de verdad. Es otra cosa, es Sí, decir, sí, que en sí. todo momento te rompe y no te lleva a donde te esperas. Y eso Sí, es lo que me pasó a mí en la película, que al final acabó y me quedé 5 minutos sentado y diciendo, pero ¿qué he visto? sí, Porque todo este rato me estaba rompiendo mis expectativas. Ahora me va a llevar aquí. No, me lleva a otro sitio. No, me lleva acá. No, me lleva por aquí. Hostia, digo, entonces, ese esfuerzo a nivel de guión y también de puesta en escena, porque Danny Boyle en esta segunda parte de La Madre cambia totalmente el estilo. sí, Te hace un sí, estilo visual completamente. totalmente diferente. Entonces, todo ese cambio, siempre, además, con un diseño de sonido y musical espléndido, que eso es marca de fábrica, lo ha sido Sí. siempre en Danny Boyle. A mí la banda sonora la tengo aquí todo el rato, ya te lo digo. La de Boots, la de todas las canciones que pone. No he visto un tipo que ponga mejor las canciones en el cine contemporáneo. Es decir, es Sí, un las tipo coloca muy bien, pero ya desde los tiempos de Trainspotting. O sea, y siempre ha colocado rompiendo, muy ¿eh? bien las canciones. Y siempre poniendo la canción que no te esperas. Es decir, Efectivamente. o te pone la canción que no Sí, te es esperas, verdad. o te pone el tipo de melodía que no te esperas. Te mete a Wagner. Es Sí. que, es que Es de que ole repente sus te mete a huevos, ¿eh? Es Wagner. que sus huevos. Es que Sí. entonces, bueno, todo eso hace bueno, que te explote la cabeza. Es decir, bueno, hay gente que se cabrea. Bueno, pues bueno, muy bien. Vale, vete a ver otras películas que no te van a romper la cabeza de esa manera, te van a dar lo que quieres, ¿no? Porque esto es mucho del fan actual, ¿no? Yo siempre lo critico, que cuando no le dan lo que quieren, se Se enfadan. enfadan. No, no, te tienen que dar el Superman que quieres, te tiene que dar el tiranosaurio Rex que quieres y te tienen que dar el 28 días después la secuela que tú tenías en la cabeza. Y lo que Sí, tenemos que más es que disfrutar y posiblemente que los otros hagan las películas, dejarlos que, bueno, que para eso es Danny sí. Boyle, Alex Garland y esto. Y bueno, la parte esta de la madre, bueno, ya te digo, culmina en ese templo de los huesos de Ralph Fiennes, que es una de las también grandes momentos del cine fantástico contemporáneo. Para mí, Todo el y diseño ese del Doctor templo de los Colson, huesos es increíble. yo del Doctor Colson estoy fascinado. Yo quiero saber más de ese tipo. Es decir, yo quiero Pues saber más de Ralph Fiennes, quiero vas a saber saber. Por más. lo que ha hecho Danny Boy vas a saber más. Sí, sí. Y qué interpretación más brutal. Sí. Qué bien Qué está. O sea, controlada. qué bien está. Qué tipo, tío. Es decir, qué Sí, actorazo tenemos con Ralph Fiennes en la sí, actualidad. Es decir, lo ha sido siempre, pero ahora sí. tenemos aún en su, digamos, madurez ya casi, ya que tiene unos años, qué saber estar, qué presencia, qué cambio de registros, qué actorazo tenemos Es y una que bestia hasta cuando está contenido, hasta cuando tiene que luchar contra los sacerdotes en Cónclave, está contenido, está genial. O sea, en Cónclave está increíble. increíble, Haciendo de increíble. Voldemort, es que era bueno haciendo de Voldemort en Harry Potter, o sea. No, es uno de los grandes actores que yo me alegro que ahora se esté hablando tanto de él, Sí, porque es un actor que tuvo un momento muy álgido y pasó un poco de moda, ¿no? Es sí, es decir, verdad, pasó un bajó poco de, bastante. bajó bastante, apareció el hermano que no quiero hablar, entonces Mejor que no. no, es como Ese sí es un el pan lado sin sal, tenebroso, pobrecillo. es el lado oscuro de Ralph Fiennes, ¿no? Sí, No quiero recordar películas que me producen una especie ya me estoy rascando un poco, de urticaria como Shakespeare in Love, posiblemente una de las peores películas de la historia del cine, pero que sabía que este señor hacía
Shakespeare, ¿no? Que es como, no sé, como si la Mona Chita hace de Cervantes, ¿no? Es decir, más o menos. Es decir, es que no, perdonar, pero es que es así. Es decir, no, No, es no, una no, película es así, no que digo ninguna detesto mentira. profundamente en todos los sentidos. Lo siento, y porque además me gustan mucho, a mi manera, Shakespeare y todo lo que conllevó su obra y su vida, y aquello era insoportable, ¿no? Es decir, era insoportable. Pero bueno, Ralph Fiennes, entre todos se quedó un poco ahí y ahora, bueno, en estos papeles un poco más, aunque en Cónclave es más principal, más incluso secundario, está subiendo otra vez en una segunda edad de oro que espero que algún día le dé, pues una buena alegría, ¿no? Sí, está volviendo, yo creo que decías, esa mediana edad, o sea, no mediana edad, o sea, una época mala de edad para encontrar papeles. Ahora ha vuelto ya con una edad ya más avanzada, un poquito más mayorcete, y ha encontrado papeles más profundos, digamos. O sea, todos los Sí, personajes que está haciendo ahora tienen un calado, o sea, lo que hacen Cónclave y el personaje este, o sea, la gente que no haya visto la película, la sorpresa que se van a llevar con este personaje es increíble. O sea, cómo está él. O sí. sea, Sí, tuvo, quizá en su época, digamos, de mayor éxito, tuvo una especie de contradicción de que iba un poco de galán guaperas en El sí, paciente inglés, pero sí. también había hecho del peor nazi de la historia del cine Sí, mundial, ¿no? Entonces, claro, eh, era como un poco, rompía muchísimo, ¿no? Porque, claro, el papel de la lista de Schindler yo creo que le uf, marcó para bien y para mal. Es un sí, personaje que la gente no quiere recordar demasiado, aunque era una interpretación para mí alucinante. está Pero increíble. era Mongo, aparte un personaje real, que ese monstruo existió. Entonces, hombre, a un actor le da mucha fama y mucho prestigio, pero también le fastidia un poco la carrera, ¿eh? Es decir, Claro. claro, sí, lo del nazi era heavy. Pero menudo nazi, es que menudo nazi, tú. Bueno, es que era realmente, el personaje fue así, es que uno de los mayores monstruos Pero de joder. aquella época, si es que puede haber uno que sea el mayor monstruo, vamos. Era una competición donde todos ganaban, es decir, no había Claro, muchos claro, claro, perdedores. claro. Pero bueno, Bueno, pues volviendo a 28 años después, la película se ha dicho que está rodada con, se ha dicho, está rodada con sí, iPhones. sí, Eso me parece una decisión de Danny Boyle arriesgadísima por volver a las texturas de 28 días después, realmente. Y que, como hemos dicho antes, se saltaban en 28 semanas después. No sé qué opinas, pero que hay una fotografía de esta película me vuelve loquísimo. O sea, esos planos, como frena cuando le da con una flecha a un zombie, de repente se para la imagen sí. y da la vuelta. O sea, me parece increíble. A mí estoy totalmente de acuerdo, me parece una composición visual a nivel de fotografía y de montaje increíble. Eh, Creo que esa luz y ese tono que le da a los exteriores es de una irrealidad que a mí me encanta, es decir, que me está creando un universo muy real, pero es que estamos Sí, hablando de ciencia ficción y de fantasía, es decir, eso me sí, encanta. Esa luz extraña que, sobre todo en la escena esta que hemos dicho del zombie, esa noche del ataque, de la persecución del zombie, todas las escenas del templo de los huesos, me parece con esa luz que no se ve en otra película de género ni de otra película que hayamos visto este año. Es decir, es no, un tipo no, de fotografía, está hecha con ópticas de iPhone. Evidentemente son procedimientos muy complicados. Ahora no que nadie empiece a salir con los iPhones 15 a la calle y quiera hacer esto, ¿no? Porque entonces se pongan a hacer viviremos cortos un de tiempo zombies. de horrores varios. Es decir, mejor que no lo haga la gente que diga, esto está hecho no con simples iPhones, sino con ópticas iPhone, con ópticas muy Efectivamente. complejas y con procedimientos que se ven en alguna foto y algún documental, Sí, algún reportaje que ha habido, muy complicados y muy complejos, pero sí que tienen esa textura de imagen que le da muy contemporánea al mismo tiempo, muy reconocible, que es estupenda. Es decir, yo creo que, bueno, ha querido hacer algo adaptado a la tecnología actual, que ya hizo en 28 días después y le ha salido muy bien la apuesta, ¿no? Que era muy arriesgada. La película, estamos hablando 28 días después, es una película que era bastante barata, esta no lo es, esta ha costado no, 60 millones de dólares. Es sí, decir, sí, esta es sí, una película mucho más ambiciosa sí, y los resultados pues, son mucho más contundentes. Pero claro. bueno, a mí la utilización, ese juego de utilización de tecnología, digamos,
digital casi casera, aunque repito, con unos procedimientos muy complejos y utilizando más ópticas que los propios aparatos directamente, me parece brillante y me parece una apuesta que vuelve a ser positiva como lo fue en el 2002 Sí. en la película original. Le ha entrado muy bien a la gente la fotografía de la película. Otra cosa es que a mucha gente no le ha entrado mucho la película. O sea, igual que a Sí, mucha gente le ha gustado mucho, a otra gente no le ha gustado mucho. O sea, todo lo que no, decíamos, porque rompe con las expectativas. O sea, cuando tú ves el trailer de la película, te montas una película que no vas a ver. Ya te lo digo yo. O no. sea, para nada. O sea, y más cuando ya llegamos a la parte final, no me refiero al final, que ahora vamos a ir enseguidísimo, estoy deseando, pero a lo que ocurre, el clima final de la película, o sea, lo que ocurre casi al Pero final. si eso hubiese pasado, si hubiese sido una película de zombies en corriendo a gente, como la gente, ahora estaríamos hablando tú y yo de que es más de lo mismo. Sí, sí, Es más de lo sí. mismo. Yo Y cuando la vi los gente tan 28 contenta. primeros minutos, que tampoco son más de lo mismo, pero que había bastante tema de zombies y tal, hay gente que me dijo, no me ha sorprendido, es más de lo mismo. Es decir, que estaríamos hablando que es más de lo mismo, va mal. Sí, sí. Ahora que la película realmente te rompe, te sacude, te hace cambiar de registro cada 10 minutos, te deja en la butaca diciendo que, what the fuck, Sí. que he visto aquí. Ahora tampoco está bien eso. Es decir, yo haría una recomendación, disfrutemos más del cine. Es No, decir, la gente no disfruta casi nada ya. O sea, es que todos se vamos montan su película y a ver qué sospechosos nos se podemos enfadan. cargar. Vamos a ver qué nos podemos cargar. Es decir, Sí, sí, y entonces, bueno, cuando las cosas salen mal, me parece muy bien que se critiquen y que vemos muchas, desgraciadamente, que son muy criticables. sí, Pero sí, sí, y no, sí. no de género solamente. No de todo esto. Sí, Sí. pero vamos, no, cuando hay algo, aunque nos destroce, aunque nos deje un poco desconcertados, sentémonos, claro, como hay que hacer el tweet de inmediatamente, no reflexionamos. No, tengo que decir ya que la he visto y tengo que decir que no, las películas hay que reposarlas, como los buenos guisos a veces, ¿sabes? Porque como Efectivamente. la gente tampoco toma guisos y toma comida rápida, pues las películas a veces hay que Sí. reposarlas un poquito. Y cuando hablas de ellas o escribes de ellas, esperarte un poco. Porque esta película a los 20 minutos a mí me había dejado ya un pozo diferente a nada más acabar. Entonces la tienes que asimilar y ver, bueno, que además estás viendo una película de dos señores que no son idiotas y que no te van a Efectivamente. dar, que bueno, que no te van a, y bueno, la segunda parte yo reconozco y sobre todo la parte final es muy dura, Sí, pe- bastante, pero, bastante, bastante. pero que, vamos a ver, valórala en su punto. Yo creo que toda la película es muy coherente y que juega mucho a la ruptura, pero que lo hace. Batman lo hace sin ánimo, que hay otros directores lo hacen más con ánimo de provocar y sin sentido. Yo creo que aquí está todo muy justificado, te lo digo No, aquí sinceramente. fluye. O sea, esta película lo que más me gusta es que fluye. O sea, te lleva al final y Exactamente. lo ves completamente justificado todo lo que te lleva hasta el final. Con lo cual me encaja, no lo veo forzado. Y eso me No. gusta bastante. Bueno, y hay varias películas, hemos dicho, está la parte primera del padre, la parte segunda de la madre, que culmina con la escena del Templo de los Huesos, y ahí empieza otra película. Es decir, es que ahí hay otra película, que cuando crees que ahí va a acabar, no, hay otra película más. Y eso nos Entonces, lleva bueno, a la zona de spoilers, Ángel. Vamos a entrar ya sí. en lo que es en el final final. O sea, tengo muchas ganas de comentar contigo esto. La película, cuando parece que termina, esto ya es spoiler, si la gente no lo quiere ver, pues que se vaya, ¿vale? La película termina, pasa lo que tiene que pasar con el personaje de Jodie Comer, y de repente nos encontramos con el personaje de Alfie Williams, con el personaje del hijo, caminando por una carretera, aparecen unos zombies a atacarlo, y aparecen unos señores con el pelo rubio, así un poquito albinos, con chandals, se parece que haya salido de un concierto de Blur, y nos salvan, ¿vale? Y pegan unos saltos de karatecas y nos salvan, ¿vale? Y aparece un personaje que hemos visto al principio de la película, siendo un niño.
Sí. Y ahora es un señor adulto con su cruz y tal. Que ese niño al principio tiene una frase que no te la he dicho, me gustó muchísimo, que es cuando se esconde bajo del suelo y ve al padre morir, cuando lo está matando y dice el hijo, padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué Que me has cuando está abandonado? Sí, sí, sí. abrazando la cruz, que me parece una escena increíble. O sea, Sí. Y aquí lleva él ya, los 28 años después, lleva la cruz invertida. la que lleva invertida, efectivamente. Y ahí, solo en una escena, te presenta lo que va a ser la siguiente película. Y Sí. hay que reconocer que ahí me descolocó muchísimo. O sea, y en el momento pensé, esto me falla muchísimo. Pero más por lo que creo que va a venir, me va a gustar muchísimo, pero porque me descoloca de lo que acabo de ver. O sea, me saca de esta película, pero me mete en otra que estoy deseando ver. O sea, y además la Exacto. va a dirigir Nia Da Costa, que es la directora de Candyman, y es un película como una casa. Y Exacto. creo que nos va a presentar ideas chulísimas. O sea, veo secta pueblo, veo folk horror, o sea, veo cosas Veo un chulísimas. folk horror basado en los Teletubbies. Sí. Es que esta gente va vestida así porque estaba viendo los Teletubbies. Es que, claro, van de Teletubbies. Y Sí, sí. aparte que es una escena que vuelve a conectar con el imaginario británico de la naranja mecánica. Es decir, es un homenaje Sí. a otras cosas. Y yo te diré más. Yo veo ahí, y esto ya es muy arriesgado, una influencia del cine italiano. A mí me recordó Los Guerreros del Bronx, a Castellari y las películas apocalípticas de esa época de los italianos, de Castellari. Me recordó un poco toda película, algún guiño a Deodato, aquellas tribus que van desnudos por el mundo, parecen los caníbales del Holocausto Sí. Caníbal. Yo creo que hay un tono exploitation italiana de los años 80 que yo no sé, esto habría que preguntárselo a Garland si eso le mola. Porque yo en esa escena vi, y sobre todo en esa última escena, cosas de la naranja mecánica, que es digamos la versión oficial, que queda muy bien, decir que me basaba en la naranja mecánica, Kubrick, todo Sí, pero esto, sobre todo Guerreros del Bronx. pero a mí me recuerda a Los Guerreros del Bronx, una película que vi italiana de Avi Nesher que se llamaba She, que era un paseo por el apocalipsis con bandas rarísimas de este tipo, vestidas muy horteras, y yo vi ahí un universo de la explotación italiana y de ahí no me sacan. No sé luego lo que pasará, pero a mí me está metiendo a Castellari de Deodato aquí. Y bueno, después de lo que había visto, a lo Efectivamente. mejor sí, a lo mejor sí. Es que no lo descarto, Eh, ¿eh? Es que no lo no lo descarto. descarto. No, No no, lo la descarto para ruptura es nada. total. Pero además es muy coherente con el principio de la película. El principio de la película ves a los Teletubbies, ves a un cura que se convierte en una especie de infectado, líder de los infectados, como un Sí. anticristo, y el hijo, que como has dicho tú, dice esa frase en un momento determinado, padre porque me has abandonado, lo vemos convertido en una especie de tipo religioso con un alzacuellos y con la cruz invertida. Es una especie Sí. de antimesías que viene de un poco de lo que le pasa. Y además es Jack O'Connell, es decir, toma ya, otra vez el vampiro irlandés Sí, de Sinners. Este tío no se había está caído, es convirtiendo verdad, es en mi verdad. héroe del año, te lo digo. Es mi héroe del año. El tipo este me encanta. Yo, de verdad, Sí, yo sí, Jack sí, sí. O'Connell, Oscar al mejor actor secundario, ya. Es Pero decir, es que sí, sí, por tanto, por lo que, solo por esta escena de esta película, como por todo lo que hacen Sinners. Todo sí, lo que sí. hacen Sinners es increíble. O sea, Bueno, ese porque es también el personaje de esa típico película. personaje rompedor. Es decir, no te esperes un Sí, vampiro así. Un vampiro que cante folk irlandés. Es decir, ¿no? Pero bueno, a mí ese final, de primeras, tengo que reconocer, como te pasó a ti, y creo que a todo Dios, me quedé en la butaca, what the fuck, pero sí. luego empecé a pensar en todas estas cosas que estoy diciendo y digo, oye, ni tan mal, ¿no? Que mola, esto mola. No, no, mola muchísimo lo Entonces, que puede ¿y venir. qué película actual ideas que vamos a ver en los próximos 2 meses acabarán así? Que no Padre no hay acabarán más que ninguna. uno cinco. Padre no hay más que uno cinco puede que termine así también. hablando de terror. Pero que yo, en este caso, no te podré venir al programa porque no la voy a ver. Es decir, que ya No, te yo digo esa que saga, ¿ves? Esa no la he seguido. Yo vi la primera y no, tuve yo bastante terror. respeto a que le gusta, me parece muy bien por Santiago, que gana mucho dinero con esto y me parece muy bien que lo haga, Y pero yo me yo alegro, ya ya me no, dirán, hombre. yo no, yo estas cosas, pero ya no esta, otras.
casoplones, cosas de estas. Yo estoy mayor. Estoy muy mayor ya para estas cosas. No, Sí, ya. No es tan incluso mayor, es que eres Brigitte normal, Jones no es tan también, mayor, eres Para, normal. para Brigitte Jones también estoy mayor. Es decir, todas estas cosas ya las desecho de entrada. Entonces no Aparte te que digo nada de Megan 2, que estoy deseando. Yo estoy no, la deseando verla veré. porque eso va a ser una locura. O sea, Yo sí, tiene para pinta terminar, de, para terminar. tiene pinta de sin Dios. Tiene Sí, pinta es que de tiene sin toda la Dios. pinta. Pero eso de que la chiquilla está mecánica haya crecido, que tenga un enemigo que parece Terminator 2 para Sí. niños. La versión de Terminator 2 para niños. Yo el promo que vi el otro día largo en Cine Europe me dejó como, digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué va a ser Sí, a esto? mí me pasó igual. Una charadura. Pero bueno, a lo mejor, bueno, nos llevamos una sorpresa, ¿no? Es decir, En las volviendo antípodas al de tema, 28 años después. Megan 2. sí, pasa que, bueno, el director este que de verdad en este momento no me acuerdo del nombre. Tengo aquí la primera, pero no es Johnston, creo la. que se llama. Sí, es que es Gerard un tipo que. Johnston, creo que se llama. Gerard Johnston, que es un tío que había hecho cosas que a mí me gustan, pero que no. Pero vamos, no creo que sea Danny Boyle ni Alex Garland, ¿no? No, no creo ni que sea A mí la primera Ryan te parece Coogler que. tampoco, creo. A mí me hace gracia, la primera, Sí, a mí gracia. también. A mí me hace gracia. Es Pero decir, dentro he de ido a las buscar la últimas. película más alejada de 28 años después posible. O Sí. sea, No, no, pero dentro del desastre que está haciendo últimamente Blumhouse, que la verdad que no hay una que mole mucho, la Megan es de lo que más defiendo. sí, Es ahí Megan bastante es una divertido. película que me entró, pero vamos, como el agua. O sea, me la comí con patatas esa película. Sí, sí, bueno, además es la película de TikTok, es decir, es el terror TikTok perfecto, es decir, no. No, es una película perfecta para los que les gusta esto de hacer cositas en la cámara y bailecitos, ¿no? Sí, eso sí, es la película de terror TikTok. O sea, perfecta. Y alguien me puede decir, oye, que te gustan los bailes de cines. Sí, pero no son muy TikTok. Me gustan, sí, pero es que sí. Pero es Prefiero otra el cosa. Lord of the Dance del vampiro irlandés que el baile de TikTok de la otra. Y prefiero la casi musicalidad de 28 años después, que parece mucho, que la música parece que juegue con las Sí, imágenes, y no diré que es un musical, pero la escena final podría serlo. sí, la escena final podría ser el principio de un videoclip. Sí, la escena final, cuidadín, cuidadín. Pero vamos a ver, ¿qué te puedes encontrar en un apocalipsis? Pues No, cosas como estas. gente así. O La sea, gente así, si en la vida real ya en este momento nos encontramos lo que nos encontramos, sí. incluso algunos que están gobernando, fíjate cómo son, si hay un apocalipsis y se va todo a hacer puñetas, ¿cómo lo que nos encontremos va a ser, bueno, mutaciones de lo que ya había, que ya era bastante raro? Entonces, nos van a Efectivamente, encontrar es de una todo. digievolución de Warriors. O sea, es Sí, una sí. evolución de los Warriors de los 70 llevados a un punto, pues lo que te digo, que gente que ha salido de un concierto de Blur con el chanda en mitad de los 90 y se han pegado, pues se han puesto a pegar patadas de karate. O sea, Es pero una que la locura. escena en sí, además, parece que está montada como algo amateur, no sé, Sí, es algo muy fuerte la escena. sí, Pero sí, es sí, que sí, sí, sí. todo es consciente, y estoy seguro que cuando veamos la película de Nina da Costa tiene más sentido todavía, ¿no? Sí. 16 de enero, ya lo han dicho, 16 de enero la Sí, estrenan. sí, sí. Justo Sí, 28 sí. semanas después. Sí, y hay que ver las películas, ir al cine a verlas para que haya tercera. Efectivamente, porque no está, esa dicen que no está rodada todavía No y que va a no, depender mucho del resultado de la segunda y de la primera. Vaya, sí, yo pues hay que ir a verla al cine. sí. Además, es una experiencia que mola ver en cine. Esa película es una experiencia para ver en el cine. Sí, sí, sí. Yo es una de las películas que, de lo que llevamos de año, que tampoco está siendo el mejor año del mundo, hay que decirlo. No, eh, no lo está no te haciendo. digo yo que no. Pero a mí yo creo que 28 años después, para mí está en el top 3, ¿eh? Sí, para mí también. Es decir, Yo la he metido también. Ya tengo mi top que voy haciendo durante el año y ya la he metido. Muy arriba, además. sí, sí, está muy arriba. Y además tengo el problema que creo que no va a bajar mucho. Lo No cual no va a es bueno. bajar mucho, ¿no? Qué bueno, no
no sé Eso si es va a lo, bajar mucho ya. eso es lo que tiene, que ya habrás visto muchas cosas que nosotros no hemos visto todavía y creo que ya sabes No, que no va a bajar mucho de ahí. va a venir cosas buenas, es decir, vamos a ser optimistas. Se van a ver Vale, cosas buenas. Y, vale. se verán cosas buenas en Sitges y se verán cosas buenas fuera de Sitges, yo creo. Es decir, también es decir que no vamos a ser pesimistas. Vale, pues como verás me he portado bien, no te he preguntado por Sitges en todo el programa. No te voy a preguntar Bueno, ahora porque estoy deseando ya saber cositas, pero no te quiero preguntar. Pero imagino que pronto una rueda de prensa, ¿no, Ángel? Antes de las pues vacaciones. sí, pronto ya, la segunda semana de julio tendremos un avance de programación ya bastante completo y tengo que decir que estoy bastante contento. Es decir, que lo que podemos tener allí. Es decir, que Me lo voy a estudiar todo. porque Lo voy a estudiar. hay mucha pedrea allí de cosas que no se saben, que no se conocen también, que estamos viendo Ahí cosas están las muy, muy sorpresas. A veces interesantes. esta está la ganadora del festival ahí, ¿eh? O sea, Sí, sí, no, hay cosas muy interesantes. Y por ejemplo, y no diré qué película ni de nada, pero porque aún no está dentro del festival, pero ayer vi una película que me dejó deslumbrado. Ayer. Es decir, entonces hay cosas. Es decir, va a haber pues, cosas interesantes, buenas y muy buenas. Con lo cual, no, el género está en buenas manos y está con gente que le gusta y que lo sabe manipular. Es decir, que no. Yo creo que estamos de enhorabuena. Por eso hay que disfrutar más de las pelis también, ¿no? Es decir, y abrazar más estas propuestas un poco rompedoras, que vamos a sí, ver muchas. Es decir, sí, me lo cuidado, imagino. porque vamos a ver muchas propuestas que de entrada nos van a romper, porque yo, por mi trabajo estoy viendo, es algo que está pasando mucho. Vamos a ver muchas propuestas rompedoras. Pues hay que ir Porque yo mucho con creo, la mente abierta exacto. a cómo va a venir el cine, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que está un poco cansada de ver, que hace cine, que está cansada de ver cosas que son repetitivas. Y si se ponen con una cámara a rodar, pues intentan ya escribir historias, hacer cosas diferentes. Les pueden salir mejor, les pueden salir peor, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero hay una tendencia a sorprender, con lo cual creo que eso es positivo. Pues estaremos atentos a la rueda de prensa que vendrá, todo el verano estudiando lo que vayáis a anunciar. Y ya, bueno, ya sabes que yo mi año va de Sitges a Sitges, o sea que Muy ya, bien, muy ya bien. estoy deseando que llegue el siguiente. El tuyo también, creo, el tuyo también. Yo creo que es sí, como es un bucle, lo mío es ya un bucle. Además hablo de bucles y hay una película en Sitges que es un bucle que va a gustar mucho y es Ah, muy importante. Pero bueno, lo de bueno, pues nada, bucle hasta aquí podemos leer, hasta tengo, aquí podemos lo tengo leer. muy. Y luego hay una cosa que querría decir 28 años después, que se habla con razón de Ralph Fiennes, que está espléndido, el niño, incluso Sí, Aaron Taylor Johnson está muy bien, pero Judy Comer. Jodie Comer está increíble. Jodie Comer es una actriz que hay que reivindicar, subrayar, Sí, porque es un pedazo de actriz. sí. Lo Yo demostró en el desde la último peli de duelo Ridley de Scott, Ridley del Scott último duelo, a mí ahí me y, encantó, me ganó. y aquí está espléndida, aquí está Sí, sensacional. Es decir, que haga ese papel en una película de terror implica una sí, actriz como la Copa del Pino. Pasa sí, que, eso claro, es tiene verdad. al lado al monstruo de Ralph Fiennes y, claro, su papel, a pesar de que lo hace fantástico, pues claro, tiene al lado a este monstruo que es capaz de comerse a todos, ¿no? Claro, Pero efectivamente. Judy Comer, porque a veces cuesta encontrar papeles femeninos de tanta intensidad en una película de terror y 28 años después lo tiene, Sí, sí. a Judy Comer. Pues Ángel, me alegro mucho de haber hablado contigo de esta película. Te quiero dar las gracias porque siempre que te escribo para hacer un programita, siempre me dices que sí. Entonces, te quiero dar las gracias porque siempre estás ahí para venir a peliculitas, a hablar de Bueno, porque películas. estoy muy cómodo y además un placer hablar con vosotros, contigo Pues hoy, me y alegro, hombre. bueno, y más hablar de cine, ¿no? Y hablar con pasión, con entusiasmo, y que eso se agradece y a veces se echa de menos. Sabes que, bueno, que hay que analizar las películas, no todo te tiene que gustar, pero sobre Ya. todo hay que disfrutar de ellas, aunque no te gusten. Y a mí los haterismos, pues me parecen un poco ya abusivos, ¿no? Y yo creo que hay que hablar aunque no te guste, pero bueno, hablar bien, hablar y disfrutar de las Sí, películas, sí, ¿no? sí, sí.
Y sobre todo disfrutar del hecho de hablar de cine, que es algo muy importante. Efectivamente. Que se está perdiendo, además de verdad. En tanto tweet Exacto. se está perdiendo, efectivamente. Sí, pillamos, hacemos pío, pero no hablamos. Sí. Pues nada, Ángel, me alegro mucho. Nos veremos en Sitges, como todos los años siempre nos encontramos por allí. Bueno, antes nos veremos, ¿no? ¿Antes nos veremos? Antes nos vemos en alguna cosa, a lo mejor. Por aquí, Hombre, si tú quieres. Sí, a lo mejor nos vemos antes de Sitges. Es que aún lo veo muy lejano, ¿sabes? Es decir, prefiero verlo muy lejano. Yo voy contando ya. Ya sabes que yo tengo la cuenta atrás de año en año y yo voy Sí. haciéndola y ya sé hasta lo que queda, pero no te lo voy a decir. Yo lo alejo por seguridad, digo, aún está lejos. Y realmente no está lejos. Sí, pero bueno. Pues ya intentaremos a ver si hablamos sobre Weapons, la peli del director de Barbarian. Otra que va a ser curiosa. Sí. No, y si quieres padre en imagen 1, pues padre en imagen 1, ¿eh? Yo ya cosas que a lo mejor no. Pero pues ya hablaremos de Weapons mejor. Pero Weapons y Devuélvemela, que son dos películas que Bring Me Her Back, que son dos películas, la del director Tiene de muy buena pinta, Talk to Me, Sí. y Weapons, que son dos películas que van a dar que hablar. Pues hablaremos aquí de ella contigo y muchas gracias. Espero que os haya gustado, espero como a ti también te haya gustado estar aquí y nos vemos en el siguiente programa. Ángel, un saludo. Un saludo, cuídate. Hasta luego. Hasta luego.